Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Compañeros, esperando vuestras comunicaciones. Y aquí va un avance de lo que os hemos preparado. Como digo, esta noche un tema terrorífico. Esta noche os pedimos que os preparéis. Junto a nuestro primer invitado, vamos a tratar de desentrañar verdades incómodas. Tienen que ver con el futuro de la tecnología que ya nos ha alcanzado y que está aquí, quizás para obtener el control mental sobre todos los humanos. Una posibilidad terrorífica cada vez más cercana según los expertos. Control mental y tecnologías será nuestro primer tema y os avisamos, os va a impactar. Si no estás preparado para removerte en tu silla, no escuches esta noche nuestro programa. Este será uno de nuestros temas, pero habrá más. En el segundo tiempo, daremos voz a nuestros oyentes con algunas experiencias vividas dentro del mundo de los misterios. Eso y algunas otras sorpresas serán nuestras pretensiones hoy. Pero te volvemos a avisar. Verdades incómodas esperan esta noche. Así que prepárate. Hay un montón de informaciones que esta noche queremos daros. ¿De dónde las has sacado? ¿O son producto de tu imaginación? No son producto de mi imaginación. Son datos absolutamente contrastados y provienen de diferentes fuentes, la inmensa mayoría de ellas lo que los espías, los analistas de inteligencia llaman fuentes abiertas, es decir, al alcance de todo el mundo. Solo hay que saber buscar, contrastar los datos y llegar a ciertas conclusiones. Miguel Pedrero, nuestro compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, encantado de estar en este programa que ya sabes que considero no como mi casa, sino mi casa. Es tu casa. Director adjunto de la revista Año Cero, escritor, además eres editor. Muy conspiranoico te veo últimamente. Dejamos un poco el tema de los extraterrestres y te has metido en el tema de esas nuevas tecnologías y cómo nos controlan. Y esto sí que da miedo, de verdad, ¿verdad? Sí, en realidad lo decías tú antes, lo que no da miedo son los muertos, lo que da miedo realmente son los vivos y sobre todo el enorme avance tecnológico que estamos viviendo en los últimos años. Y yo siempre digo una frase: si es posible hacerlo, habrá alguien que lo haga. Y es decir, en el campo de la tecnología, si esa tecnología se puede usar no solamente para vigilarnos y para controlarnos, sino para manipular nuestro cerebro y cambiar nuestro comportamiento, si esa tecnología existe y realmente existe, no dudes que alguien la está utilizando. Y lo que hoy vamos a contar son precisamente
quiénes la están utilizando y para qué la están utilizando esa tecnología. El otro día hablábamos con Mónica Valle, hicimos un programa hablando de los peligros de Internet, de las redes sociales y todo eso, pero esto pone los pelos de punta. Y aparte nos acaban de dar una noticia, lo hablaremos al final, acaba de terminar la Feria de Barcelona, se han presentado los avances más increíbles, y yo no sé si serán avances o qué serán, pero bueno, lo vamos a analizar, ¿te parece? Perfecto. 900-137-137 nuestro teléfono, un placer que estés aquí con nosotros de nuevo, flamante director adjunto, que todavía es más, ¿no? Vale. De año cero. Vamos con esa primera introducción y preparados. Hay verdades que muchas veces no se quieren desvelar, pero aquí en el Espacio en Blanco vamos a hacerlo una vez más. Culpa tuya, Miguel, yo no digo nada. Ahí vamos con ello. Esta noche vamos a entrar en terrenos peligrosos. Tienen que ver con lo que se ha llamado el control mental. Estos son los primeros datos, un tema terrorífico que, de ser cierto, es necesario conocer. Las élites financieras llevan décadas fabricando en la sombra un gobierno secreto mundial, que en la actualidad ya controla en gran medida los resortes económicos y políticos del planeta. Sin embargo, para ello es necesario controlar los pensamientos de las masas, matando el sentido crítico de la población. Por esta razón, los dueños del mundo pusieron en marcha una serie de poderosas instituciones. Instituciones que son financiadas con miles de millones de dólares cada año, a fin de ejecutar ciertas operaciones de guerra psicológica contra las masas. Para ello, emplean los medios de comunicación masivos, la propaganda, la publicidad, la industria del entretenimiento y una serie de armas secretas que utilizan tecnología electromagnética. En su obra La era tecnotrónica, publicada en el lejano 1970, el politólogo polaco emigrado a Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, escribió: el desarrollo tecnológico va diseñando paulatinamente una sociedad más controlada. Esa sociedad será dominada por una élite de personas libres, no constreñidas por los valores tradicionales, que no dudarán en realizar sus objetivos mediante el uso de los últimos avances técnicos en la manipulación del comportamiento humano. Controlarán y vigilarán con todo detalle a la sociedad, hasta el punto de que llegará a ser posible establecer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del planeta. ¿Se están haciendo realidad estas ideas? ¿Vivimos ya en esta era? ¿Un mundo supercontrolado nos espera? Busquemos respuestas. Has escrito desde hace meses varios artículos hablando de todo ello. Uno de ellos, valga la redundancia, se llama Alto Secreto: cómo los dueños del mundo emplean técnicas de coerción cerebral para manipular a la población, control mental planetario. Es cierto que hay grandes familias o grupos de poder que están tratando de crear un gobierno mundial y sobre todo de controlar a los seres humanos. Cierto hasta un determinado punto. No sé si no creo que la finalidad sea tanto crear un gobierno mundial tal como entendemos gobierno, pero sí crear una serie de estructuras suprapolíticas, es decir, por encima de los estados, que controlen ciertas decisiones de los estados y por supuesto, quitarle o retirarle ciertos atributos a los estados, ¿no? Hablamos desde el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, pero por encima de esas organizaciones oficiales existen otras oficiosas, como la Trilateral o el Club Bilderberg, que no son gobiernos mundiales en la sombra, no es eso, sino que en realidad son organizaciones
mundiales, discretas, de las que forman parte determinados personajes muy poderosos. Es decir, tanto grandes multimillonarios como los directores de las más grandes multinacionales o los accionistas de las mayores multinacionales, como pensadores, políticos de primer nivel, catedráticos, etcétera, etcétera. Se reúnen en un club, puede ser el Club Bilderberg, puede ser la Trilateral, para discutir sobre asuntos de interés internacional y llegar a ciertos acuerdos. Y lo que ahí se decide realmente luego se traslada a esas otras organizaciones supranacionales que están por encima de los estados. Ya. ¿Objetivo económico? ¿Ganar dinero? ¿O controlar a los seres humanos? ¿Poder? Fíjate, no es tanto el objetivo económico, sino en el fondo un objetivo ideológico, que también tiene una finalidad económica, por supuesto, pero hay que entender, para entender todo esto y para entender quién es Brzezinski, que es el principal ideólogo de todo esto. Este personaje que hemos nombrado, sí. Un personaje increíble. Tenemos que irnos un poco atrás, al año 1923. John Rockefeller crea la Fundación Rockefeller. En realidad es una organización de la que forman parte determinadas personas importantes del ámbito político, del ámbito económico, y de lo que se trata en esa organización, que luego ha dado lugar a otras organizaciones que se han dado en llamar think tanks, es decir, tanques de pensamiento. De lo que se trata es de trasladar ideología, es decir, que exista un discurso dominante que impregne los medios de comunicación, la universidad, los partidos políticos, la literatura, el arte, la cultura, y todo eso proviene en la sociedad occidental, en el mundo occidental, de una serie de organizaciones que se denominan tanques de pensamiento, que en realidad son fundaciones con financiación privada, que dependen de los grandes poderes económicos, y en esos tanques de pensamiento son entrenados y reciben instrucción aquellas personas que luego acaban ocupando puestos muy importantes en diferentes ámbitos de la sociedad, en el mundo de los servicios de inteligencia, en el mundo de la prensa, en el mundo de la información, en el mundo de la cultura, en el mundo de la universidad. En realidad, lo que tratan los tanques de pensamiento, que son las organizaciones que dirigen la ideología y el pensamiento que se traslada a las grandes agencias de información, a los grandes medios de comunicación, al discurso político, en realidad lo que pretenden es trasladar ideología. Y tanto el Club Bilderberg, que se crea en el año 1954, como la Trilateral en el año 1972, la finalidad es mantener un determinado sistema ideológico, de pensamiento y económico, que es el occidental, porque en esa época sí existía un enemigo que era la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, la finalidad cambia y ya no es tanto mantener un sistema capitalista, sino mantener un sistema global neoliberal. Es el inicio, cuando cae la Unión Soviética, del sistema en el que nos movemos actualmente, un sistema neoliberal y un sistema global en el que los estados cada vez van perdiendo más poder. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Decíamos en esa introducción que se pretendía, entre otras cosas, aparte de ese control, quitar el sentido crítico de los seres humanos. Está ocurriendo ya, ¿no? Me parece que con toda la tecnología que nos han... O bueno, el poder que tienen la tecnología, que lo vamos a ver ahora, medios de comunicación, etcétera, etcétera, nos están entonteciendo cada día más, ¿no? Y no tenemos criterios válidos salvo lo que copiamos por ahí. Fíjate que hablábamos antes de este hombre, Brzezinski. Él era un politólogo, murió en el año 2017 a los 90 años de edad, y él es el principal ideólogo de lo que es hoy Occidente, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista político, incluso de la organización económica. Él es uno de los grandes fichajes de los dueños del mundo, es decir, todos estos clanes financieros que manejan en el fondo la economía de Occidente, que controlan las grandes organizaciones transnacionales y que tienen el poder suficiente para trasladar ideología, para trasladar su pensamiento, su visión del mundo y hacer que esa visión del mundo, esa ideología, sea aceptada por la opinión pública. Y Brzezinski es
uno de los creadores, o en realidad el creador de la Trilateral. La Trilateral es una organización muy similar al Club Bilderberg, es decir, es una organización no secreta pero discreta, en la que se reúnen personajes muy poderosos de diferentes ámbitos para llegar a una serie de acuerdos. Y la base, es decir, pueden estar en desacuerdo en muchas cosas, pero en una fundamental es en la que están de acuerdo, y es en mantener el actual sistema global capitalista, ¿no? Esa es la base de todo. Y la Trilateral es exactamente lo mismo que el Bilderberg, pero de la Trilateral forman parte personajes muy poderosos y muy importantes de Europa, de Estados Unidos y del mundo asiático, fundamentalmente de Japón, de aquellos países aliados de Occidente. De la cabeza de Brzezinski han salido cosas tremendas, como por ejemplo la trampa afgana, es decir, es el inicio de la caída de la Unión Soviética. De la cabeza de Brzezinski salió ese plan que dio tan buenos resultados a Estados Unidos de crear un radicalismo islámico en la figura de los mujahidines, dirigidos por Osama Bin Laden, ¿no? Sabes que la Unión Soviética invade Afganistán y los Estados Unidos deciden acabar con el poder de la Unión Soviética en Afganistán de forma indirecta, utilizando a los mujahidines, ¿no? A la cabeza de Bin Laden. En esa época eran los buenos de la película, ¿no? A los mujahidines, y esto es algo histórico de sobra conocido, los financia Estados Unidos a través del ISIS, del servicio secreto pakistaní, ¿no? Y finalmente logran expulsar a la Unión Soviética, ¿no? De la cabeza de Brzezinski sale toda esa historia de la Guerra de las Galaxias, que era una trampa tremenda para la Unión Soviética. Es el desarrollo de toda una serie de tecnologías de guerra de última generación que se llevó a cabo durante la administración de Ronald Reagan, que parte era verdad y gran parte era mentira. Era un señuelo para que la Unión Soviética se viera obligado a gastar enormes sumas de dinero y de capital que no tenía para mantener la paridad en cuanto a armamento de guerra, y eso hizo que al final colapsara el sistema económico de la Unión Soviética. Es decir, este personaje, Brzezinski, que es cierto que ha ocupado algunos cargos relevantes en determinadas administraciones americanas, pero su gran poder no es dentro de la administración, sino fuera de la administración, es decir, manejando los resortes de esos gobiernos secretos. Y él ya en el año 1970 hablaba, año 1970, es decir, estamos hablando de hace casi 50 años. Y él hablaba, acabáis de poner una de las citas de Brzezinski en un libro que escribió en el año 1970 y se llamaba La Era Tecnotrónica, y ya avanzaba todo lo que estamos viviendo hoy en día, cómo una élite está utilizando la tecnología para controlar y manejar nuestro cerebro. Incluso Brzezinski, una de sus mayores preocupaciones es cómo gobernar a las masas en una época que existen numerosos medios de información y la gente tiene acceso a diferentes fuentes de información y diferentes puntos de vista, ¿no? Y él, en uno de sus libros, y también estamos hablando de principios de los años 70, explica cómo se debe controlar a la población, a las masas. Y quiero que los oyentes estén muy atentos a esto y que luego piensen si eso que escribió este hombre en el año 1970 no está ocurriendo ahora. Dice, crear constantes crisis económicas y sociales, para mantener a la población pues ciertamente perdida o sin saber a qué asirse o por dónde tirar. Crear personalidades carismáticas en el mundo de la política, de los medios de comunicación o del entretenimiento de masas. Personalidades carismáticas que se contradigan entre sí, que estén constantemente en un debate político, ideológico, visión del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la manipulación de los medios de comunicación de masas para obtener el apoyo de la investigación, el apoyo de la opinión pública. Y sobre todo, es lo que más le interesaba, el control mental. Él decía que había que invertir enormes sumas de dinero en investigaciones sobre el cerebro, es decir, saber cómo funciona el cerebro humano para conocer qué mensajes hay que trasladar a la opinión pública para manejar su comportamiento. Y para eso hay que utilizar desde los medios de comunicación de masas a la tecnología puntera, a la última tecnología. Que piensen si esto no es lo que está sucediendo hoy en día. En todo este proceso, hemos hablado otras veces de Club Bilderberg, Trilateral, etcétera. Hay un instituto que de vez en cuando ha surgido, Instituto Tavistock. Sí. Brevemente, si me puedes contar qué es esto y qué papel juega en esta historia, y nos vamos a seguir analizando más todo este
toda esta información? Bueno, en realidad el Instituto Tavistock se llama Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. Su sede central está en Londres. Es un instituto con financiación privada y en realidad Tavistock es digámoslo así, el cerebro del Club Bilderberg y la Trilateral. Es decir, en el Instituto Tavistock trabajan psicólogos, psiquiatras, antropólogos, y la finalidad, en el fondo, del Instituto Tavistock es el control mental, es decir, cómo trasladar ciertos mensajes o cierta ideología y cómo controlar a la opinión pública mundial. Tavistock se crea en el año 1947, está financiado por algunas de las mayores multinacionales y su fin, como digo, es fabricar el pensamiento dominante en Occidente. Uno de sus fundadores se llamaba John Rawling Riggs. Este hombre, como muchos otros directivos de Tavistock en su momento, era un experto en guerra psicológica y de hecho uno de sus libros se titula, atención, uno de los fundadores de Tavistock, La transformación de la psiquiatría mediante la guerra. En el año 1945 propuso al ejército de los Estados Unidos la creación de un grupo de expertos para conseguir el control mental de las masas utilizando estrategias de modificación de conducta que se había utilizado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Incluso el Instituto Tavistock realizó una serie de estudios tremendos, que además se pueden leer, están por ahí circulando, en los años 40 y los años 50 sobre neurosis de guerra. Es decir, cómo los soldados en la Segunda Guerra Mundial aguantaban, digamos, los bombardeos, o como consecuencia de los bombardeos se rompía, digamos, su continuum psicológico, ¿no? Su equilibrio psicológico. Y él, esta gente de Tavistock, lo que estudiaba es hasta qué punto se podía utilizar el estrés para llegar a un punto de ruptura del equilibrio psicológico de las personas, como digo, sometidas a estrés. Y luego realizaron toda una serie de controles una serie de estudios sobre cómo aplicar a las masas determinadas formas de manipulación mental utilizando a los medios de comunicación de masas. Es decir, toda una serie de personajes que dirigieron Tavistock en realidad eran especialistas en guerra psicológica. Para un segundito ahí. Control mental y quitar el sentido, matando el sentido crítico de la población, dos de los objetivos. 900, 137, 137, 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, estamos en directo. Seguimos adelante con más datos terroríficos de este mundo en el que estamos. Mi vida es un infierno. ¿Pero qué coño me estás contando? Y no por culpa del juego, el alcohol o las drogas. Madre mía. Mi vida empezó a irse a la mierda cuando la realidad empezó a parecerse demasiado a la ficción. Mi vida es un cliffhanger. Estreno en la web. Muy bien, ya tienes nuestra atención. Una serie original de Paco Tomás. Mi vida es un cliffhanger. Solo en podcast. Radio Televisión Española. Sigamos descubriendo secretos que tratan de ocultarnos. Uno de ellos es la manipulación inconsciente a la que nos someten. Ahí van algunos datos. Las grandes corporaciones han averiguado cómo funciona nuestra mente ancestral para vendernos sus productos. Las 100 mayores multinacionales del planeta están invirtiendo enormes sumas de dinero en averiguar cómo funciona nuestro cerebro reptiliano. Según los estudios, el ser humano posee 3 cerebros funcionales: el córtex, el cerebro límbico y el reptiliano. El reptiliano o paleocerebro es el más primitivo, se desarrolló hace unos 500 millones de años y es herencia de nuestros primeros ancestros, los reptiles. Su función está relacionada con nuestros instintos más primarios,
como son los de luchar o huir ante una situación de peligro, o dicho de otro modo, la supervivencia, alimentarnos para no perecer y reproducirnos, la necesidad sexual. También se encarga de regular las funciones instintivas del organismo, como es el caso de la respiración. Una vez descubiertos los estímulos adecuados para activar el cerebro reptiliano, es sencillo manipularnos para que compremos un producto, para que pensemos de una determinada manera o votemos a cierto partido político. Conozcamos los avances que se están desarrollando para manipularnos y controlarnos. Millones de dólares de grandes multinacionales a ciertos grupos para ya no solamente controlar nuestro consciente o nuestro inconsciente, sino y van más allá todavía, hasta ese cerebro reptiliano que tenemos. Fíjate, antes de entrar en la cuestión del cerebro reptiliano, antes tenemos que conocer a otro personaje que en realidad es el antecedente o es el creador de lo que hoy es la moderna publicidad o todo lo que son los estudios de marketing. Es un personaje muy curioso, nació en el año 1891 y murió a los 104 años de edad en el año 1995. Me refiero a Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud. Edward Bernays era un psicólogo, un psiquiatra que, como digo, fue el verdadero creador de lo que hoy en día es el marketing y la publicidad, pero él también trabajó para las élites. Y además realizó trabajos muy profundos, porque él estaba convencido de que después de la Segunda Guerra Mundial la población se podía volver ingobernable, precisamente porque tenía acceso cada vez a más medios de comunicación y a diversas opiniones. Por lo tanto, él estaba convencido de que las masas, la población, debía ser dirigida por un gobierno invisible de las élites, con el fin de evitar el colapso del sistema económico y político de Occidente. Y para eso trabajó toda su vida. Él fue el verdadero creador del sistema de la sociedad de consumo en la que nos movemos hoy en día. Sabes que no consumimos por necesidad. No es verdad. Es decir, no tenemos una necesidad y compramos un producto, sino que las grandes empresas nos crean una necesidad que no tenemos para vendernos su producto. Es decir, tienen un producto, nos crean la necesidad de ese producto para que nosotros compremos ese producto. Y eso lo descubrió este hombre, Edward Bernays. Él descubrió que la compra no es un proceso racional y consciente, sino que es puramente inconsciente. Por lo tanto, se dedicó a asociar determinado producto a algún tipo de obtención de placer, sexo, paz, éxito, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, por eso ahora las marcas siempre se asocian a algún concepto positivo. Es decir, no nos dicen, oye, compra esto porque te va a ser muy beneficioso para ti, porque te va a proteger del frío. No. Es decir, lo que hacen es vincular ese producto a algún tipo de deseo inconsciente de las masas, ¿no? Y eso lo averiguó Edward Bernays. Él participó en grandes campañas para el gobierno de los Estados Unidos, para las grandes empresas transnacionales, y él fue, por ejemplo, el responsable, trabajó mucho para las tabaqueras, y él fue el principal responsable de que las mujeres fumaran. ¿Sí? Sí, porque después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres no fumaban y a las tabaqueras se les metió entre ceja y ceja que, hombre, estaban perdiendo a la mitad de sus clientes. Fumaban los hombres y no las mujeres. Y entonces, ¿a quién ficharon? A Edward Bernays, el absoluto crack del marketing y la publicidad. Y él lo consiguió que las mujeres en Estados Unidos fumaran. ¿Sabes cómo? No. Era una época en la que se estaba empezando a hablar de la liberación de la mujer, estaba empezando a dar guerra al movimiento feminista. Y Guerra de la buena. Guerra de la buena, por supuesto. Pero de la muy buena, ¿no? Ajá. Evidentemente, porque estábamos hablando de una época en la que la mujer estaba fundamentalmente confinada en los trabajos de la casa y en algún trabajo externo esporádico como secretaria, enfermera o profesora o algo similar, y de ahí no pasaban, ¿no? Y es cierto que había un movimiento de liberación, ¿no? Y que la mujer estaba buscando su espacio en la sociedad. Y Edward Bernays vinculó el cigarrillo a la libertad, es decir, si los hombres fumaban, las mujeres también debían fumar como símbolo de libertad. Pero ¿sabes con qué vinculó a la mujer fumando? No. Es fascinante.
con la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad con la antorcha, pues esa imagen la vinculó a la mujer con su antorcha. ¿Cuál es su antorcha de la libertad? El cigarrillo. Y con esa campaña consiguió que la mitad de la población de los Estados Unidos, las mujeres, fumaran. A veces es mejor eso de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Ciertamente. No saber ciertas cosas y seguir ahí en la oscuridad. Y ahora hablamos del cerebro reptiliano, si quieres. Sí, por favor. Por favor. Bueno, esta es otra historia tremenda. Lo comentabais en la introducción. En realidad el creador de esta historia del marketing, la publicidad, vinculada al cerebro reptiliano, es un personaje muy particular, que ya tiene cierta edad, pero vive. Se llama Clotaire Rappel. Y este es un francés, experto en marketing, que vive en Estados Unidos y se ha hecho multimillonario, porque ha puesto sus conocimientos sobre el cerebro reptiliano al servicio de las 100 mayores multinacionales de este planeta. Además es curioso cómo empezó, porque este hombre era educador. Él se dedicaba fundamentalmente, su especialidad era analizar cómo los niños aprendían una lengua. Y más tarde se especializó en trabajar con niños autistas, niños que tenían dificultad en aprender a hablar, ¿no? Y él, haciendo este trabajo, descubrió lo que luego se convirtió en el secreto de su éxito y que lo convirtió en multimillonario, que él llamó códigos culturales. Es decir, cada palabra tiene asociada un código cultural. Él siempre dice que si tomamos una frase de un idioma y la traducimos asépticamente, en realidad no comprenderemos nada. Si queremos traducir perfectamente una frase o una expresión, tenemos que saber qué significa cada palabra para esa cultura original, ¿no? Entonces, cada palabra lleva asociado un código cultural que está muy vinculado a esa sociedad, al inconsciente colectivo de esa sociedad y al inconsciente de cada una de las personas. Vamos a entender esto, es muy sencillo de entender, luego lo explico. Bueno, total, que él en una conferencia estaba hablando de estas cuestiones, vinculando esto de los códigos culturales a la educación, y resulta que en esa conferencia estaba un personaje que era un directivo de una multinacional muy importante. Y este directivo pensó, caray, esto de los códigos culturales que este hombre está aplicando al ámbito de la educación, se pueden aplicar al ámbito de la publicidad y el marketing, ¿no? Habló con él, le puso un talón encima y el amigo Clotaire empezó a explotar sus conocimientos para las grandes multinacionales. Se convirtió en multimillonario y hizo que estas grandes multinacionales nadaran en oro, ¿no? Literalmente. Y vamos a explicar por qué. Conectando con ese cerebro que tenemos ahí. Claro, Clotaire Rappel sigue la teoría de los 3 cerebros, ¿no? Que en realidad ahora ya se sabe que no es así, que el cerebro no funciona así, pero que en realidad es, digamos, como un esquema que sirve para comprender nuestro cerebro, ¿vale? Él dice, o él defiende, que existen 3 cerebros, que los seres humanos existen 3 cerebros. El primero es el cerebro reptiliano, que es el primero que se formó de nuestros primeros ancestros, de los reptiles. Todos nosotros procedemos de los reptiles. Eran, como digo, nuestros primeros ancestros, hace unos 500 millones de años. Este es el cerebro más instintivo, más primario, que, como decíais en la introducción, tiene que ver con la supervivencia, es decir, luchar o huir del peligro, con alimentarnos para poder seguir viviendo, y con el sexo, la reproducción, y además realiza una serie de funciones instintivas del organismo, como respirar. Millones de años después se crea el cerebro límbico o emocional, que tiene que ver con todos esos procesos emocionales y que, descrito de una forma un tanto burda, es el inconsciente. Y luego, muchos millones de años después, se creó el córtex, que tiene que ver con los procesos lógicos racionales que solamente tienen los primates o ciertos mamíferos, ¿no? Y él averiguó, a través de esos códigos culturales, que si logras activar el cerebro reptil, ganas. Es decir, si con el marketing y la publicidad consigues activar ese instinto reptil, y no es fácil llegar ahí, pero si lo consigues, si tienes las herramientas adecuadas, tienes en tus manos el cerebro de la gente y puedes hacer con ellos lo que quieras, desde venderles un mensaje político a venderles un producto. Dime algún ejemplo. Hemos hablado del café, papel higiénico, el tabaco. Brevemente, si puedes, que tenemos un montón más de cosas. Bueno, hay 3 ejemplos fundamentales, ¿no? Si quieres, empezamos con el café. Había cierta empresa multinacional que comercializaba café
que triunfaba en algunos países de Europa, pero no en Estados Unidos. Es decir, entraron en el mercado americano, en el mercado de los Estados Unidos, con un café de buena calidad, bien empaquetado y a un precio muy competitivo. Sin embargo, no lograban vender, no sabían por qué. Se habían gastado una millonada en marketing, publicidad, pero no conseguían vender. Total, que fichan a este hombre, fichan a Clotaire. Y él primero descubre cuál es el código cultural del café en Francia, en un país europeo. Y él descubre que el código cultural era el esperable, era el sabor. El café en países como Francia, Italia o incluso España es una bebida de uso social. Es decir, lo bebemos a todas horas, después de comer, cuando quedamos con los amigos, en una cafetería. Sin embargo, descubrió que en Estados Unidos no era así. No tiene tanto ese uso social, sino que a los americanos, a los estadounidenses, les gusta tomar grandes cantidades de café en el desayuno, y que les gusta el café con un olor muy fuerte. Y entonces él, con todo esto, y con una serie de estudios que luego explicaré cómo los hace, descubre el código cultural del café en Estados Unidos, que no tiene que ver con el sabor, sino que tiene que ver con el olor. Y entonces Clotaire y su equipo llegan a una conclusión, es decir, cuando los estadounidenses captan por primera vez ese código cultural del café, que es el olor, cuando son pequeñitos y su madre los sienta a la mesa a desayunar, ¿no? Entonces es aproximadamente, ellos descubren que a los 2 o 3 años, cuando los niños son conscientes de que en el desayuno hay un fuerte olor a café. ¿Y con qué vinculan? ¿Qué está vinculado en su cerebro reptiliano el olor a café? Con la protección de la madre, porque la madre lo sienta, le da de comer, lo protege. Entonces los americanos, los estadounidenses, vinculan el olor del café a la protección de la madre. Y ahí ya tenía el código cultural del café y la forma de llegar al cerebro reptiliano de los estadounidenses vinculado con el café. Y ya está, él dijo a la empresa publicitaria que publicitaba este café, le dijo, nada de anuncios de americanos bebiendo café, sino que a partir de ahora los anuncios tienen que ser no bebiendo, sino oliendo el café y de alguna forma vincular el olor del café a la protección, a la seguridad. Así lo hicieron y esa marca de café se convirtió en la número 1 en el mercado de los Estados Unidos. Dos y 45, 1 y 45 en las Islas Canarias. Seguimos en directo hablando de ese cerebro límbico. Hay una pregunta muy curiosa, hay muchas que estamos teniendo. Dice, están convencidos de que nos manipulan. Ahora bien, ¿quién? Pregunta, lo estamos esbozando. Dice, ¿y esto que nos estáis contando no está diseñado o permitido o dirigido por quienes manejan los hilos? Igual nos están dejando contar simplemente un pedacito de la verdad para que nos conformemos. Bueno, esta es una verdad que no se suele contar en los grandes medios de comunicación porque es muy políticamente incorrecta, por una cuestión, porque si esto se puede utilizar para vendernos café, como acabo de contar... Se puede utilizar para cualquier otra cosa. Se puede utilizar para cualquier otra cosa, para vendernos un mensaje político, una determinada ideología, una visión del mundo. Por ejemplo, seguimos con ejemplos. También es fascinante, ¿no? Algo aparentemente tan intrascendente como el papel higiénico, ¿no? Pero que también yo creo que nos da una pista de cómo funciona el cerebro reptiliano. Una empresa, otra empresa multinacional, comienza a comercializar un papel higiénico en Estados Unidos. Se gastan una pasta enorme en publicidad y nada de nada. Total, que fichan, que contratan a este hombre, a Clotaire, el gurú del cerebro reptiliano. Alguien dice que es fundamental el papel higiénico, pero antes se lo limpiaban con hojas o con piedras por ahí en el campo, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya sabes, los urbanitas utilizamos papel higiénico, ¿no? Bueno, pues él trata de hallar el código cultural del papel higiénico, ¿no? Bueno, no es difícil. Además, en este caso es un código cultural que es mundial, internacional. A veces los códigos culturales están vinculados a una determinada cultura, a un determinado país, y a veces son globales, son universales, ¿no? ¿Cuál es el código cultural del papel higiénico? Independencia. ¿Sí? Independencia. ¿Sabes por qué? No. Cuando somos pequeños y hacemos nuestras necesidades, no nos podemos limpiar por nosotros mismos. Tiene que ser algún adulto, nuestra madre, nuestro padre, alguien quien nos limpie. Cuando empezamos a utilizar el papel higiénico, en realidad es en la primera ocasión que somos verdaderamente independientes. Es decir, podemos hacer
nuestras necesidades por nosotros mismos y no necesitamos a nadie, con perdón, que nos limpie el culo, lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, el código cultural del papel higiénico es la independencia, ya está. Dice, a partir de ahora la publicidad tiene que vincular el papel higiénico fuertemente a la independencia personal. ¿Qué te crees que pasó con esa empresa de papel higiénico, esa marca de papel higiénico, que se convirtió en la más vendida en Estados Unidos? Curioso cómo funciona esto. No te voy a dejar contar lo del tabaco. Sí, por favor. Un minuto solo, entonces. Vale. Rápido, venga. Esta es muy buena. El código cultural del tabaco, ¿no? ¿Cuál es? Al amigo Clotaire lo ficha una determinada marca de tabaco, ¿no? Y le dice, bueno, ¿cuál es el código cultural del tabaco? ¿Cómo podemos hacer para vender más cajetillas de tabaco? Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Eso es fundamental, que son, digamos, la nueva savia, ¿no? Los nuevos fumadores, ¿no? Y no estamos haciendo apología del tabaco aquí, ¿eh? No, todo lo contrario, ¿no? Verás por qué, ¿no? Y Clotaire y su equipo, efectivamente, consiguen averiguar cuál es el código cultural del tabaco. ¿Y sabes cuál es el código cultural del tabaco? No. La admisión en la sociedad adulta. Es un rito de paso. Y te explico por qué. Es muy curioso. Él descubre que los adultos, cuando fuman, suelen echar a los niños, a los menores, a los chavales, del lugar donde están fumando. Es decir, los mayores están fumando y hablando de sus cosas. Y le dicen, niño, vete a jugar o sal de la habitación, ¿no? El niño lo que ve es que los mayores, cuando hablan de sus cosas, fuman. Por lo tanto, cuando llegan a la preadolescencia o a la adolescencia, tratan de fumar ¿para qué? Para entrar en la sociedad adulta. Es como un rito de paso, es lo que han visto. Los adultos fuman y hablan de sus cosas. Si tú fumas, su cerebro reptil, su cerebro inconsciente, lo que les está diciendo es que si fuman, porque ya tienen la edad, ya son casi adultos, ya son adolescentes, si fuman podrán entrar en la sociedad adulta. Esta es la razón por la que esa marca de tabaco pone en sus cajetillas, en letras bien grandes, manténgase fuera del alcance de los niños. Porque, efectivamente, mantener el tabaco o que los adultos fumen fuera del alcance de los niños, lo que provoca es que esos niños, al llegar a la época adolescente, quieran fumar y se conviertan en fumadores. Esa es la razón por la que esa marca de tabaco pone en sus cajetillas mantener fuera del alcance de los niños. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos adelante todavía. 900-137-137 nuestro teléfono. Más datos esos que nos dejan decir o que a lo mejor no quieren que digamos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Seguimos nuestro camino de descubrimiento. Vamos tras la pista de las nuevas armas para dominarnos. En 1965, la inteligencia estadounidense puso en marcha el llamado Proyecto Pandora, cuya finalidad era estudiar el uso de las microondas como arma en guerras y operaciones de espionaje. En 1968, agentes y científicos de la CIA llevaron a cabo terribles experimentos con prisioneros vietnamitas en el hospital de Bien Hoa. Pretendían conocer si era posible doblegar la mente de un enemigo mediante impulsos eléctricos. Los resultados obtenidos se consideraron alto secreto y los prisioneros fueron ejecutados para que no quedaran pistas de los ensayos. Al mismo tiempo, el ejército estadounidense comenzó a interesarse por los estudios de Alan H. Frey, biólogo de la Universidad de Cornell, que trabajaba sobre el efecto auditivo generado por las microondas. El Dr. Frey llevó a cabo experimentos para reducir la agresividad en animales, proyectando hacia ellos haces de microondas de alta frecuencia. Consiguió que unas ratas que se peleaban ferozmente, cuando se les pellizcaba la cola, aceptaran dicha agresión con pasividad cuando eran irradiadas con microondas. Desde entonces se ha avanzado enormemente en este campo. Eso sí,
en el más absoluto de los secretos. Aunque a veces se filtran algunas informaciones, es el caso del presidente ruso. En 2012, Vladimir Putin pronunció las siguientes palabras: en un futuro se desarrollarán sistemas de armas basados en nuevos principios, como tecnología de haces y de ondas, geofísica, psicofísica, genética y de otra clase. ¿Será cierto? ¿Ya existen este tipo de armas? Hoy tenemos más informaciones para ofreceros. ¿Será cierto, Miguel, que nos están metiendo, vete a saber con qué tipo de armas o con los microondas, estos partículas o sonidos que no escuchamos para dejarnos hechos polvo cada día más entontecidos, que es lo que parece esta sociedad que estamos viviendo? Es la nueva generación de armas. Se están desarrollando armas que ya son de ciencia ficción, sobre todo por parte de un organismo que depende del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que se llama DARPA, que en realidad es el acrónimo de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Y ahí, como digo, se están haciendo cosas de ciencia ficción. Y una de las cuestiones sobre las que se está invirtiendo muchísimo dinero es las armas de microondas. ¿Qué son las microondas? Son ondas electromagnéticas de baja frecuencia. ¿Las de microondas con las que calentamos la leche? ¿O? Sí. Pero eso también se puede utilizar para hacer daño, como un arma, ¿no? Yeah. Para generar toda una serie de distorsiones en nuestra salud, desde dolores musculares, dolores de cabeza, incluso se están desarrollando armas para provocar paros cardíacos, pero también para trasladar ciertas palabras a las mentes de las personas. Es decir, sí, que tú puedas escuchar en tu mente ciertas palabras o ciertas frases que no sepas de dónde vienen y en realidad estás siendo irradiado con microondas que te trasladan una serie de palabras. En realidad no sabemos muy bien qué se está haciendo ahora. No lo sabemos. Pero sí es cierto que gracias a la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos se han desclasificado ciertos informes y sabemos algunas cosas de las que se estaban haciendo en los años 70, 80 y 90. Y si esto que te voy a contar se hacía hace 40 años, ¿qué nos estará haciendo? Imagínate lo que nos estará haciendo ahora. Por ejemplo, a mediados de los años 90, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos emitió o patrocinó un estudio para utilizar las microondas, las armas de microondas para desestabilizar al enemigo. ¿Cómo? Trasladándole ciertos mensajes, ¿no? Además, en estos informes se referían a este tipo de armas como el mensaje de Dios o los mensajes de Dios, porque las personas que no saben que están siendo irradiadas con microondas y escuchan ciertas frases en su cabeza, les está hablando Dios. Claro, pueden creer que les está hablando Dios o les está hablando un ser sobrenatural, y esto pretendían utilizarlo para doblegar al enemigo en el campo de batalla. Por ejemplo, año 1998. Se desclasifica un informe, hace pocos años, esto es de hace 5 o 6 años, un informe del año 1998, un expediente del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, que iba precisamente por el mismo camino, utilizar las microondas para enviar ciertos mensajes o ciertas frases al enemigo en el campo de batalla. La inteligencia de la Marina, otro informe, este es de los años 80, ojo, cómo utilizar las microondas para crear alucinaciones auditivas, para el control de disturbios y para operaciones clandestinas. Además, realizaron toda una serie de ensayos con animales, es decir, les emitían microondas y provocaban que los animales se tumbaran, se dieran la vuelta, no pudieran caminar, todo esto mediante las microondas. Y por último, sabemos, uno de los últimos informes que se ha desclasificado es de la FEMA, es de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Es una agencia federal que, como su nombre indica, pues actúa en emergencias, ¿no? Y es un informe en el que habla de qué manera, o se refiere de qué manera utilizar las microondas para matar, aturdir o cambiar el pensamiento o el comportamiento de potenciales terroristas. Es decir, todo esto son proyectos de los años 80 y 90. Imagínate lo que se está haciendo ahora.
Putin además decía que nos preparásemos, ¿no? Que había mucha tela todavía. Claro, es que date cuenta que Putin ahora mismo está en una posición muy débil en cuanto a lo que es el armamento nuclear, porque los Estados Unidos están avanzando mucho, están rodeando Rusia con misiles nucleares y Putin está invirtiendo, o la defensa rusa está invirtiendo mucho dinero en armas no convencionales, como este tipo, es decir, la guerra electrónica, la guerra informática, la guerra informativa y la guerra utilizando armas no convencionales como estas de microondas. Quizás estén utilizando las torres esas de comunicación que tenemos para los móviles para meternos ahí un poquito de radiación Es que no nos da tiempo, pero en 30 segundos, ¿me da tiempo? Lo haces después. Vale, lo hago después. Después de la noticia, si quieres. Hemos de hacer una pausa, todavía queda mucho por contar, ¿verdad, Miguel? Me queda todo. Acabo de empezar. Viene David Cuevas también con montones de testimonios de vuestras experiencias que no tenéis que perderos, súper increíbles e interesantes, y sobre todo una exclusiva que nos va a traer nuestro compañero. 900-137-137 nuestro teléfono, y luego hay que hablar de la tecnología esta que está llegando, la 5G. Eso es tremendo. Sí. Eso es tremendo, sí. Y el uso de la tecnología de control mental a través de las redes sociales y de Internet se está utilizando ahora mismo. Da mucho más miedo todo esto que estos otros temas de los que a veces hablamos. Y tanto. Insisto, 900-137-137, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, enseguida regresamos. Hay mucho espacio en blanco todavía para compartir y para contaros aquí en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. Pues me despierto y, para mi sorpresa, en vez de delante del ventilador o ahí en el rincón donde podría ser tranquilamente una sombra o cualquier cosa, me lo encuentro en los pies de la cama. Era una figura alta, entre 1,80 y 2 metros, figura humanoide con ojos parecían plateados, almendrados, y estaba pues eso, a los pies de mi cama.